Buenas tardes. Vamos a tratar de convencer al capitán Abella de que el alunizaje fue una mentira, una gran conspiración del imperio yanqui para dominar y convencernos a nosotros de que ellos son superiores. Entonces, primero que todo, capitán, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, mi estimado Eire, ¿cómo estás? Pues aquí súper contento de nuevo estar en tu canal. Pues dicen que mañana va a haber otra de esos disque viajes o misiones a la luna. Pero pues, como yo no como cuento y como yo trato de leer entre líneas y yo busco la información en los mejores sitios, por ejemplo en TikTok. En- entonces yo quería pues hablarte de ese tema. Mañana supuestamente va a haber, primero de abril, va a haber un lanzamiento de una misión a la luna, supuestamente. Entonces, Supuestamente. Capi, vamos a hablar un ratico de este tema porque yo te tengo que refutar esas teorías y tengo Ok, mucha información. ok. Por O ejemplo, sea, ¿tú, Cap, crees tú crees que ya mañana o desde hace unos días entonces han colocado el megatelón de fondo en el cual están proyectando mediante proyectores holográficos del proyecto Blue Beam un supercohete que no existe y nos están engañando para hacernos creer que vamos a volver a la luna después de 50 años? pero es que si ellos envían un cohete de esos, ¿quién le garantiza a uno que ese cohete va hasta la luna? O sea, ya cuando uno lo está mirando ahí, o la gente que está ahí para, lo va a ver, se va a desaparecer allá en el firmamento y quién dice que después no le dio la vuelta a la Tierra y volvió y cayó. ¿Tú qué Sí, opinas no, de eso? claro, sí, no, imagínate, y entonces luego todas las cantidades de agencias de noticias que lo cubren y la cantidad de espectadores que van al cabo a verlo, entonces les están manejando la mente, Pero es que ¿cierto? los espectadores son comprados con dinero, son extras. Y los medios de Ah, ya. comunicación están comprados por la CIA. Ok, claro, entonces las agencias de noticias que todo el mundo, inclusive los antagonistas de Rusia y de China y todo, también las compró la CIA. O sea, la CIA debe tener un presupuesto extremadamente multi, hiper, mega millonarios para convencer a la agencia estatal de inteligencia rusa y a los chinos y a todo el mundo de que mañana es un evento circense digno de admirar. No lo digo yo, lo dices tú. Bueno, acá, pongámonos serios. Vámonos serios. Yo tengo una primera razón para hablarte de esto y es que existe, o sea, yo he visto en TikTok que existe algo que se llama el cinturón de Van Allen. Bueno, pero antes de eso, primero Y, coloquemos el contexto. Nos vamos a hablar de la misión. Claro, es cierto que mañana se va a lanzar un cohete a la Luna, pues sí, pero este pero canal, capitán, es que pero es este canal, imposible que el ser humano llegue tan lejos. ¿y por qué crees que es imposible? Porque lo vi en TikTok. Ah, lo que pasa es que tu mega, super, hiper, mega, super fuente de información es TikTok. Ya, ya, Lo ahora dijo sí Kim entiendo por qué. Kardashian. Lo dijo Kim Kardashian, ok, o sea, las fuentes tuyas no son la NASA, ni la ciencia, ni la física, ni casi 70, 80 años de investigación espacial en astrodinámica y todo eso, sino fuentes, TikTok, ¿qué más? YouTube también, ¿cuál YouTube, otra? claro, 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 claro. ¿Cuál otra? ¿Reddit o no sé, cuál más? No, 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 yo no sigo tantas fuentes para no llenarme la cabeza de tantas cosas. O tus autores preferidos son este señor de la madre patria cuyo nombre empieza por J, Y que o el termina en señor L. de, Sí. o el señor que tiene un canal que termina en 35 y que cree que la Tierra es plana. Sí, son unas fuentes bastante creíbles, ¿no? Por supuesto. Sí, sí son creíbles, la verdad, sí. Pero entonces, a ver, yo vi en TikTok que hay una cosa que se llama el cinturón de Van Allen y que ningún ser Ajá, humano es capaz de atravesar ese cinturón sin rostizarse. ajá. Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
Bueno, a ver, hablemos un poquito a nuestra audiencia de lo que es el cinturón Van Allen. Es cierto que existe una capa de la magnetosfera de la Tierra que se llama el cinturón de Van Allen. ¿Y por qué se produce esto? Pues la magnetosfera es la capa externa de la Tierra que está mucho más allá de la atmósfera, que se produce por influencia del Sol. El Sol en ese viento solar que impacta no solo sobre la Tierra, sobre todos los planetas, esas partículas cargadas energéticamente del Sol impactan esta zona magnética y crean este cinturón de Van Allen. Pero es un cinturón que además no es uniforme, o sea, está un cinturón interno y un cinturón externo, y la radiación que se presenta en el uno y en el otro son diferentes, es decir, no es un cinturón, o para que no entiendan, es como una dona, ¿no? Es como si en el centro de la dona estuviera la Tierra, y es un cinturón con esa forma, un toroide en forma de dona, que recubre la Tierra a una altura bastante considerable, varios cientos de kilómetros de la superficie, y dependiendo de lo cerca o lejos que estés en el grosor de ese toroide, de ese cinturón, pues la radiación es diferente. Y esta radiación se produce pues por partículas, como te digo, que provienen del Sol, altamente energéticas, protones, electrones, en fin, que se cargan y que producen pues una radiación. Es cierto que esa radiación es nociva, es lesiva para el ser humano y para cualquier organismo vivo. Lo que pasa es que todo depende de la cantidad del tiempo que tú demores en transitar por ese sitio, y del sitio donde sea mayor o menor energéticamente cargado. Y esta magnetosfera se ha estudiado por la NASA y por todas las agencias espaciales, digamos, durante muchos años. Han lanzado al espacio satélites, aparatos que captan esa atmósfera, ese magnetismo, se llaman magnetoespectrógrafos, creo que es el nombre, un poquito enredado de pronunciar. Y precisamente lo que hacen es medir qué tanta radiación hay y a qué tanta altura, y cómo a medida que la altura o la distancia sobre la superficie de la Tierra va aumentando, pues se va atenuando esa radiación. Eso está medido. Entonces las agencias espaciales, cuando lanzan estos aparatos al espacio, puntualmente los satélites, pues tienen que tener en cuenta este cinturón de Van Allen. ¿Por qué? Porque si no lo tienen en cuenta, los satélites, toda esa cantidad de satélites que están orbitando la Tierra, producto de esas radiaciones ionizantes de alta energía, pues sus instrumentos se van a fritar, no van a funcionar, o su tiempo de duración va a ser muy corto. Entonces ellos calculan las órbitas de los satélites y los colocan también de acuerdo a que no sean afectados por estos efectos de la magnetosfera y las partículas energéticas. Muchos de los satélites están en la órbita baja de la Tierra. La órbita baja de la Tierra pues no está o no tienen una influencia significativa en el cinturón de Van Allen. Por eso es que los satélites no se ven afectados por eso. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, orbita la órbita baja de la Tierra. Por eso hay astronautas que han durado inclusive hasta un año o más viviendo en la Estación Espacial y no han tenido mayores, digamos, quebrantos de salud, ni se han irradiado, ni les ha dado cáncer, ni nada de ese tema. ¿Por qué? Porque está más abajo del cinturón de Van Allen. A medida que tú vas a las órbitas más altas de la Tierra, sí te vas a encontrar con mayor radiación. Pero también a medida que te vas alejando, vas a atravesar el cinturón de Van Allen y nuevamente va a disminuir la radiación. Entonces, en estas misiones hacia la Luna, que tienes que atravesar el cinturón de Van Allen, el truco es pasarla lo más rápido posible, es decir, que los seres que están en esas cápsulas espaciales estén sometidos a la menor cantidad de radiación en cuanto a tiempo, y además la trayectoria que los diseñadores de trayectoria de la NASA puntualmente trazan hacia la Luna, pues se calculan que pasen por sitios donde la radiación no es tan nociva. Entonces, sí es cierto que atraviesan por el cinturón de Van Allen, pero hay la manera de calcular por dónde es menos nocivo y ajustar la trayectoria para que los seres que están ahí, en este caso los astronautas, pues reciban la cantidad menor de radiación. Además de que siempre están usando un traje espacial que está, digamos, diseñado para resistir cierto nivel de radiación. Ellos no están usando cualquier prenda normal. Siempre, aunque estén dentro de su nave espacial,
van a estar usando un traje espacial que los protege de esa radiación, un casco. Es cierto que en algún momento se lo quitan, pero se lo quitan ya cuando la radiación no es significativa. Mientras estén pasando por ahí, siempre tienen esto. Y la nave además, la cápsula, en este caso las misiones Apolo, tenían algún tipo de revestimiento especial para limitar también la cantidad de radiación que entraba. Bueno, me parece bueno el argumento. Pero yo te tengo otro. Pero resulta que se han encontrado evidencias reales de grabaciones de Stanley Kubrick o de varios cineastas, con los escenarios, los trajes, las cámaras, mejor dicho, todo, o sea, se han encontrado estas grabaciones de que todo fue un montaje y que el cineasta Stanley Kubrick, el director de La Naranja Mecánica, o sea, que es alguien con mucho prestigio, que a él lo contrató la NASA para hacer ese montaje. Entonces, ¿para qué hicieron eso? ¿Para qué gastaban tanta plata en eso? Bueno, mira, es que aquí hay que analizar varias cosas. El mito de Stanley Kubrick no fue real. O sea, yo sé que mucha gente de estas que creen en la teoría de la conspiración lo repiten como caballito de batalla de que Stanley Kubrick lo contrató la NASA para hacer estas películas. Pero bueno, esto es mentira. Esto se puede desvirtuar físicamente porque tú miras, a ver, tú puedes analizar los contratos de la NASA, y eso es público, y verificar si en alguna vez la NASA contrató a Stanley Kubrick. Y eso pues no se ha encontrado ninguna evidencia. No hay contratos de que la NASA haya contratado a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick en 1968 filmó la famosa película 2001 Odisea en el espacio, y eso fue, pues es un hito y un referente en la cinematografía de ciencia ficción, por lo revolucionaria que fue, por los efectos especiales que utilizaron. Recordemos que es una época en los 60 que no se usaba CGI ni nada de este tema, todo era con maquetas y con todo ese tema. Pero también sería bueno que la gente que cree en estas conspiraciones ahondara un poquito en quién era Stanley Kubrick, ¿no? O sea, Stanley Kubrick también fue un director polémico, demasiado perfeccionista, demasiado excéntrico en sus filmaciones, demasiado exigente. Y si Stanley Kubrick realmente hubiera aceptado un contrato de la NASA para firmar una parodia o una fachada de esta exploración espacial o de esta epopeya de lo que fue las misiones Apolo, seguramente le hubiera exigido que le hubieran mandado allá al espacio a filmar, conociendo cómo era él. Y eso pero te digo, es bueno también mirar quién era Stanley Kubrick. Era un tipo que no aceptaba fácilmente unas condiciones de trabajo, sino él era el que las imponía. Entonces eso desestima en cierta forma algunas cosas. Ahora, es verdad que muchas de las tomas en las que aparecen astronautas, el módulo lunar, ellos haciendo algún tipo de experimentos, fueron tomados aquí en la Tierra. Y eso es verdad. Y de pronto en un estudio, porque se ven también las cámaras y las luces y todo el tema. Pero es que recordemos que también estos astronautas que iban a las misiones Apolo se entrenaban durante muchas horas aquí en la Tierra experimentando con los trajes puestos, con las herramientas que iban a usar. Se simulaba un espacio más o menos como la Luna, inclusive se les colocaban arneses para simular la gravedad. La gravedad en la Luna es un sesgo en la Tierra. Entonces, a los astronautas se les entrenaba de una manera tal que simulaba lo mejor posible las condiciones que podían encontrar en la Luna, porque finalmente recordemos que antes de esto no había nadie ido, o sea, era la primera vez que se iba a ir a la Luna. Se sabía que la gravedad era un sexto menor aquí, y entonces dentro del riguroso entrenamiento que se le daba a estos astronautas, recordemos que en esa época, estamos hablando de la época de los 60 y los 70, todos los astronautas eran militares, eran pilotos de pruebas de la Fuerza Aérea Norteamericana, de la Marina, etc. Eran militares y tenían un riguroso entrenamiento, y la NASA estaba metida de cabeza en este proyecto Apolo porque era un tema, primero que todo, era un objetivo nacional, llevar a cabo esta misión Apolo. O sea, el prestigio de todo el país
pendía del éxito de estas misiones. Estaban en plena Guerra Fría, comprometidos contra su antagonista, que era la Unión Soviética, que le llevaba la delantera en algunos temas de exploración espacial. Era un objetivo nacional con ingente cantidad de recursos, estaban volcados ahí las mejores mentes científicas y tecnológicas de Estados Unidos en esa década de los 60 y los 70. Y pues ellos no se podían el lujo de que estas misiones fracasaran, y por eso empleaban tanto dinero y además tanto entrenamiento. Dentro de este entrenamiento pues estaba todo este tema, probar los trajes, que garantizar que el astronauta podía moverse bien. Por eso los colocaban, te digo, arneses para simular la gravedad, o sea, los levantaban mediante cables, que eso se puede ver en esas fotos, que algunos conspiranoicos dicen, eso es mentira porque se ven los cables. No, eso era parte de los ejercicios de entrenamiento que ellos hacían para simular que tenían menos gravedad y ver que se podían mover bien. Y eso hacía que diseñar los trajes tenía pues además un improvement o una mejora. Es decir, el astronauta después decía, no, mire, no pudo utilizar la pala porque el guante no funciona bien. Entonces mandaban el guante nuevamente a la empresa que lo desarrollaba, con el feedback que le daba al astronauta, y traían un guante mejor. Lo mismo el traje, si era cómodo, si se podía mover bien, si podía mover bien los brazos, las piernas. Probaban también la mochila. Estas mochilas que cargaban atrás eran súper pesadas. Eso era donde estaba todo el sistema de soporte vital del astronauta, lo que le daba el aire para poder respirar. Entonces lo trataban de hacer de la manera más realista posible y ponían a los astronautas a hacer digamos, a recrear los experimentos que tenían que hacer en la Luna. Entonces por eso vemos en esas fotos a los astronautas recogiendo material, piedras, partículas de la superficie de la Luna, pero en un escenario que es grabado. Entonces tú ves ahí las fotos. ¿Por qué? Porque están grabando y están analizando todo para poder mejorar todo este tema. Es un tema de entrenamiento. Lo que pasa es que después eso se junta con las fotografías reales y los videos reales de la NASA que tomaron ya realmente en la Luna, y los conspiranoicos dicen que no, que finalmente ahí está la prueba de que eso fue grabado. Entonces eso hace parte de una leyenda urbana, y además eso parte también, mira, de una broma que surgió en 1995 en una cuestión que se llamaba la Usenet. La Usenet era el precursor de las redes sociales. Acuérdate que en 1995 no se hablaba mucho de redes sociales, pero ya había una cosa que se llamaba el Usenet, y que era el precursor. Y en esta Usenet salió como broma. A alguien se le ocurrió ponerlo como broma, decir este tema de que Stanley Kubrick lo habían contratado la NASA para recrear o falsificar o filmar el famoso alunizaje, y que eso nunca ocurrió. Entonces eso se empezó a crear como una leyenda urbana, y llega hasta nuestros días, y mucha gente todavía cree que realmente Stanley Kubrick lo contrataron para esto. Súmale además, mi querido Edir, que por ahí en los años 2002, ya bien entrado, arrancando este milenio y este siglo, sale un documental francés, filma dirigido por William Carell, y es muy bueno, lo pueden buscar. El documental ustedes lo googlean, y se llama Operación Luna, Operación Lune, porque está en francés, Operación Luna, Operación Lune. Y ese documental utiliza entrevistas que se le hacen a personas de la época. O sea, entrevistan, por ejemplo, a Rumsfeld, que era el secretario de Defensa en esa época, en los 60 y pico. Entrevistan creo que si no estoy mal, a Henry Kissinger, que era el secretario de Estado. Entrevistan a la esposa de Kubrick, Stanley Kubrick. Inclusive entrevistan al astronauta, ¿cómo se llama él? Edwin Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna, después de Armstrong, el astronauta de la misión Apolo 11. Y resulta que les hacen una cantidad de preguntas, pero esas preguntas están fuera de contexto y están además manipuladas intencionalmente. Y luego lo que el documental recoge sus respuestas y las organiza de tal forma que parece crear un documental falso sobre el alunizaje. Lo que pasa es que si tú miras todo, los invitamos a que por favor lo busquen y lo miren, y lo analicen con calma y lo miren. Es un documental que dura 52 minutos, 53 minutos. Se consigue en internet. Cuando tú lo miras,
y llegas al final, descubres realmente el objetivo de ese documental. Y ese documental es, ahí se revela al final que todo es una broma. El documental intencionalmente fue hecho para demostrar de forma satírica y criticar precisamente estas teorías de la conspiración. Y además para obligar a que de una manera mostrarle a la persona que lo ve para que reflexione sobre la credibilidad de los medios de comunicación. Es un documental muy interesante. Porque Bueno, de pronto lo voy a ver, de pronto. Y lo invitamos a la audiencia. Puede ser. Cuando tú lo miras, entonces hacen esa serie de preguntas intencionalmente a esas personas que son relevantes, que fueron relevantes en la política estadounidense y pues en la exploración espacial. Vuelvo y te digo, entrevistan a un astronauta del Apolo 11 como Aldrin, pero al final entonces lo que dicen es, no, mira, todo esto que dijimos lo hicimos especialmente para que dijeran esto. Y resulta que muchas de las preguntas que le hacen a los astronautas, al astronauta y a las personalidades que se hacen ahí, no tienen absolutamente nada que ver con la misión Apolo 11. Son preguntas hechas sobre política, de la situación de Watergate, del escándalo de Nixon que terminó en la destitución de Nixon como presidente. Entonces, para que miremos cómo tú le puedes preguntar a una persona sobre un tema, tú luego omites la pregunta o cambias la pregunta intencionalmente, pero pones la respuesta que esa persona sí dijo. Y resulta que es una respuesta a una pregunta diferente, fuera de contexto, pero que tú luego acomodas y tú puedes organizar todo un documental para precisamente demostrar cómo funcionan estas teorías de la conspiración. Bueno, entonces, pero yo tengo una pregunta. Listo, digamos que sí. Digamos que no fue un montaje ni nada de eso, pero si realmente fuimos a la luna, ¿por qué no hemos vuelto? ¿Por qué no más fuimos una vez? Sola vez. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Dios. Mira, hay otra pregunta, hay otra serie que también es muy interesante para que la vea nuestra audiencia. Esa está en Netflix, se llama, es protagonizada por Steve Carell, el comediante, el de The Office, ¿no? Steve Carell, creo que se llama, si no, la memoria no me falla, es una parodia, bueno, es una parodia en cierto sentido, ¿No es la de Fuerza Aeroespacial? ¿Algo así? Esa Fuerza Aeroespacial, creo que se llama. Porque como tú sabes, en la primera administración del presidente Trump, hace unos años, se creó la Fuerza Aeroespacial. O sea, los norteamericanos crearon una quinta fuerza. Tú sabes que ellos tienen ejército, Fuerza Aérea, Marina, y Cuerpo de Marines, o sea, los infantes de Marina, y en esa administración se creó la Fuerza Aeroespacial. Entonces, a raíz de esa Fuerza Aeroespacial, que antes era un tema muy manejado por Fuerza Aérea y por NASA, entonces crearon una quinta rama militar que es la Fuerza Aeroespacial. Y esta serie, protagonizada por Steve Carell, digamos que de alguna manera parodia en cierto sentido esa Fuerza Aeroespacial. Pues Steve Carell es el general que ponen al mando de esa Fuerza Aeroespacial, y al principio él era escéptico, pues no quiero hacer aquí spoiler ni nada, pero como él era un general de Fuerza Aérea, en algún momento lo sacan ya de Fuerza Aérea, lo ponen de cabeza de esa Fuerza Aeroespacial, entonces, y todo lo que se desarrolla ahí. Y es muy interesante porque además se ve él como militar, tiene que lidiar con un componente científico, que es su coprotagonista, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un actor genial también, que es un científico. Entonces el científico le da las directivas de misión muy desde el punto de vista científico, y él muy encasillado en la parte militar, entonces tiene que aprender a lidiar con ese tema y con todo el tema político. Entonces, aunque es una medio parodia, también de alguna manera ilustra cómo se desarrolla el tema científico-militar en el espacio. ¿Y por qué quiero mencionarla? Porque bueno, muchos de los que creen este tema de que no fuimos a la luna y los conspiranoicos y todo este tema, se les olvida que sí fuimos, y no solamente fuimos una vez, fuimos 6 veces. ¿Sabes que las misiones a la luna fueron 6? Claro que sí, fueron 6. Mira, lo que pasa es que ellos de alguna manera, que yo digo a veces hasta enfermiza, porque no sé por qué lo hacen de forma tan vehemente, se encargan de desestimar y desacreditar y desprestigiar la misión del Apolo 11, que fue finalmente, como fue la primera y fue la que creó pues se demostró que los humanos puedan llegar a la luna, que fue la más famosa y que siempre ha salido en los libros de historia, la que nos enseñaron en el colegio y todo el tema, pero también nuestro sistema educativo se nos
olvidó demostrar o enseñarnos mejor que hubo 5 misiones más. La 12, bueno, la 13 fue una misión fallida porque no logró llegar a la Luna, pero sí se lanzó. La 14, la 15, la 16 y la 17. Es decir, fueron 6 misiones las que fueron a la Luna, con un total de 12 astronautas que caminaron sobre la superficie de la Luna. De los 12, todavía hay 4, ya son señores de edad, de más de 90 años, pero son 4 que todavía están vivos. Entonces yo diría a estos conspiranoicos y estas personas que no creen, pues vayan a los Estados Unidos y háblense con Edwin Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna y todavía está vivo. Háblense con el astronauta David Scott, que fue tripulante de la misión Apolo 15. Háblense con Charlie Duke, tripulante de la misión Apolo 16, o háblense con Harrison Smith, que fue tripulante de la misión Apolo 17, que además era el único de los integrantes de la misión Apolo que no era militar. Fue el único de esos 12 hombres que no fue militar, él era geólogo, y ha sido el primer científico no militar que pisó la Luna. Como era geólogo, lo mandaron en esa misión precisamente para que su conocimiento en geología ayudara a aportar mucha de esta investigación sobre las rocas lunares y todo este tema. Entonces, esos que te mencioné son señores que ya obviamente son de edad, pero están vivos. Es el testimonio vivo de esas personas, y además yo creo que es estas personas que dudan de estas misiones Apolo desestiman que estos hombres realmente fueron verdaderos héroes, más allá de que algunos sean anti-yanquis y anti-norteamericanos y todo, y que estos seres han sido pues de los Estados Unidos. Pero es que estas personas tuvieron la valentía hace 50 y tantos años de subirse a una cápsula donde las probabilidades de éxito eran 1 sobre 10. Imagínate, 1 sobre 10. Son unas probabilidades bastante altas de morir en el intento. Y sin embargo lo hicieron por un tema de, pues obviamente su país y todo, pero era de la ciencia, la exploración espacial. Si bien es cierto, en esa época era de Guerra Fría y tenía una connotación también militar, finalmente pues le abrió el campo a todo el tema de la exploración espacial. Entonces yo creo que denostar de que estas personas fueron a la Luna es una falta de respeto también hacia ellos. Ellos fueron unos seres que arriesgaron su vida por demostrar que podíamos estar en el espacio. Y como te digo, no fueron solamente una vez, fuimos 6 veces, desde ese famoso 20 o 21 de julio de 1969, cuando pisamos por primera vez la Luna, hasta diciembre del 72, es decir, 3 años y medio después, en las cuales hubo misiones a la Luna. Y finalmente habían 3 más programadas, la Apolo 18, 19 y 20, que finalmente se terminaron cancelando. ¿Y por qué se cancelaron? Primero que todo por una pérdida de interés del público. Como ya digamos no era noticia, ¿no? La noticia fue la llegada del hombre a la Luna, y eso ocupó todos los titulares de prensa en el mundo, mejor dicho, fue la noticia mundial. Pero claro, después la misión Apolo 12, entonces todavía había un interés, pero ya los norteamericanos le habían ganado la carrera lunar a los soviéticos. Ya finalmente los soviéticos se dieron cuenta que ellos no iban a poder llegar a la Luna con tripulación porque tenían serios fallos en su cohete de lanzamiento que nunca pudieron superar. Ese es el problema, ellos estuvieron muy avanzados. De hecho, tenían los soviéticos ya designados los cosmonautas que iban a ir a la Luna, y estaban muy avanzados en cuanto a los norteamericanos en muchas cosas, pero tenían graves problemas en su cohete lanzador. Cuando su cohete lanzador finalmente no logró o no pudieron desarrollarlo de una manera confiable, ellos se dieron cuenta que no iban a poder alcanzar, no iban a poder poner seres humanos en la Luna. Entonces, digamos, desde el punto de vista geopolítico, los Estados Unidos se habían ganado la carrera lunar. Segundo, pues ya el impacto mediático se había logrado, se había demostrado que los Estados Unidos eran, digamos, la potencia capaz de poner seres humanos en la Luna, y que los soviéticos no lo podían lograr. Entonces ya, check. Entonces el público, todo aquello que le sonaba como a programas militares no le gustaba como mucho. Entonces empezaron también a perder interés, porque es cierto que gran parte de este programa Apolo surgió como una competencia militar con los soviéticos. Entonces súmale todo ese tema, que ya pierden el interés, ya no hay la noticia. Además se pierde también cuando los primeros astronautas llegan a la Tierra con las muestras lunares y se dan cuenta que son las rocas, y que finalmente ahí no hay
ni alienígenas, ni ciudades espaciales, ni minerales supremamente extraños, así que digamos que entonces ya el interés del público empieza a bajar, porque ya la siguiente misión vuelve y traen piedritas, y en la que viene más piedritas, y ya se vuelve un tema más científico que al público como que ya no le interesa. Y tú sabes que en los Estados Unidos el público pues finalmente es lo que paga con sus impuestos, entonces vuelvo y te digo, Estados Unidos metido en guerra de Vietnam, una falta de credibilidad de las instituciones, porque sale también el escándalo Watergate que destituye al presidente de turno que era Nixon, sumado a que ya habían logrado los objetivos de la misión, que era vencer a los soviéticos. Entonces todo eso hace que el gran presupuesto que los Estados Unidos le han puesto a la NASA, que era un presupuesto enorme, era un presupuesto, las misiones Apolo costaron aproximadamente 200, yo tengo por acá el dato, 25.400 millones de dólares. Imagínate esa monstruosidad de dinero. 25.400 millones de dólares de la época de los 60. Si pasamos eso, ¿a cuánto equivale a fecha de 2026? Estamos hablando aproximadamente de 170.000 millones de dólares. Eso es una cantidad de plata descomunal. Entonces ya no había una justificación para meter tanto dinero, porque ya se había logrado el objetivo. Entonces todo hace que cancelaran la misión Apolo 18, la 19 y la 20. Inclusive los cohetes y gran parte de las naves que estaban ya construidas o en construcción para el Apolo 18 y 19 principalmente, digamos del 20 creo que no se alcanzó a construir, hacen parte ahora de los museos. Tú vas al museo de la NASA en Cabo Cañaveral, allá en Florida, y el cohete que está exhibido ahí, el cohete Saturno 5 que está ahí y otras partes, hacen parte del excedente que quedó de esas misiones que finalmente no se hicieron. Entonces, tú lo puedes ir a visitar y otra parte incluyó en otras partes de esos programas se emplearon en lo siguiente objetivo que se planteó la NASA, que ya era, ok, ya fuimos a la Luna, ahora vamos a enfocarnos en crear una estación espacial. Y fue donde salió la famosa Skylab, que fue la primera laboratorio orbital que estuvo orbitando la Tierra haciendo investigación científica, la Skylab, que luego fue el precursor de la Estación Espacial Internacional. Bueno, pero los estadounidenses son los únicos que han mandado algo a la Luna. No, Edier, mira, en mediados del siglo pasado, actualmente en lo que es finales de la década de los 50, los soviéticos, que eran el gran contraparte de los norteamericanos en la exploración espacial, en esta guerra fría y carrera espacial, tenían la delantera. A ver, recordemos que los soviéticos fueron los primeros en colocar un satélite en el espacio, el famoso Sputnik, que fue en el 57, si no estoy mal, claro, en el 57. Fueron los primeros en colocar un hombre en el espacio, Yuri Gagarin, con la Vostok. Fueron los primeros en lanzar un ser vivo al espacio, que fue la famosa perrita Laika en el Sputnik 2. Fueron los primeros en colocar a una mujer en el espacio, a Valentina Tereshkova. Fueron los primeros en muchas cosas. Ellos le tenían la delantera a los norteamericanos y digamos que eso fue lo que incentivó esta carrera espacial. Cuando tu contrincante cada mes, porque era así, era cada mes, te está dando un golpe y te está dando un golpe, es decir, están colocando un hito, están lanzando una sonda, están colocando un experimento en el espacio, y entonces eso generó esa famosa carrera espacial, y fue donde los Estados Unidos se deciden en derrotar a los soviéticos. ¿Y cómo derrotarlos? En la carrera a la Luna. Entonces, es donde se coloca, donde llega finalmente un presidente, como fue John Fitzgerald Kennedy, que da este discurso allá en el 61, 62, en esta universidad, una universidad, no recuerdo el nombre, muy famoso, que es lo que inspiró el viaje a la Luna. Decía nosotros escogemos en ir a la Luna en esta década no porque sea fácil, sino porque es difícil, así lo dijo. Y es una frase que siempre me quedó muy grabado porque enmarca todo el nacionalismo y la apuesta de toda la maquinaria del Estado, de los Estados Unidos, en ese objetivo. Los países serios, yo siempre digo de países serios, es decir, las potencias,
siempre se rigen por objetivos nacionales. En ese momento, en 1961-62, los Estados Unidos se colocaron dentro de sus objetivos nacionales ir a la Luna. Cuando tú colocas un objetivo nacional, colocas absolutamente todos los recursos disponibles de un Estado en la consecución de ese objetivo, y eso fue lo que hicieron los Estados Unidos. Por eso es que le metieron esta cantidad de millones de dólares a este proyecto Apolo. En este proyecto Apolo trabajaron 400.000 personas. Imagínate eso, esa locura, 400.000 personas. Le metieron a la NASA entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto Federal de los Estados Unidos. Es una monstruosidad, o sea, estamos hablando de una cantidad de millones de dólares que si esto hubiera sido una mentira, eso no se sostiene, porque no le van a meter, para sostener una mentira de estas no le van a meter tanto dinero a esto. Era más fácil hacer cualquier otra locura que meterle esto. Y cuando estoy hablando de 400.000 personas, y creo que de pronto me quedo corto, porque aquí solamente puedo mencionar de pronto empleos directos, es decir, la gente que trabajó en la NASA, ahí estamos hablando de científicos, ingenieros, los astronautas, astrónomos, bueno, en fin, pero súmale a eso universidades, porque se citaron todas las universidades de investigación, el MIT, y bueno, todo el Caltech, todas estas universidades importantes de los Estados Unidos. Agencias privadas, Boeing, Grumman, la Grumman desarrolló el módulo lunar, Boeing con los motores, las empresas que construyeron el Saturno V no era una, eso no es una no, la NASA no construyó el Saturno V, la NASA era la cabeza, pero tenía una cantidad de subcontratistas que desarrollaban diferentes partes, los motores, las bombas, la estructura del cohete, o empresas que trabajaron para desarrollar el traje espacial. Es más, hay una parte que yo, si mal yo no recuerdo, inclusive ahí hubo participación de Colombia, porque me parece que, y me puedo equivocar, sería bueno revisar esto, porque me puedo equivocar, pero en algún momento lo escuché, que hubo científicos, o bueno, hubo una empresa colombiana de desarrollo de textiles que participó en la confección de los trajes espaciales que fueron a la Luna. Imagínate eso. El proyecto Apolo era una continuación, como te digo, de la Guerra Fría, y tenía también un componente, pues, si bien científico, también militar. Pero aquí las prioridades ya cambiaron. Como tú ya lograste los dos anteriores, entonces ya la NASA empezó a desarrollar o sus prioridades científicas cambiaron, es decir, ya trajimos cantidad de material lunar, ya investigamos, ya fuimos, ya hicimos experimentos, demostramos que no había aire, como tú dices, demostramos que no hay, que es un cuerpo muerto, que no hay, o sea, cuando digo muerto es que no hay vida, que no hay, geológicamente está muerto, es decir, no hay volcanes, no hay nada, y si los hubo ya estaban extinguidos por la cantidad de instrumentos que colocaron, la cantidad de experimentos que se hicieron en esas misiones. Entonces las prioridades empezaron a cambiar, y la prioridad ahora era colocar estaciones espaciales en órbita. Entonces, como los objetivos cambiaron, pues por eso es que no volvimos. Ahora que nuevamente se retoma el tema, es que queremos volver a la Luna, pero porque ahora el objetivo científico es diferente. El objetivo científico no es volver a la Luna realmente. El objetivo científico es colonizar Marte, y para colonizar Marte primero tienes que ir a la Luna y establecerte en la Luna. Entonces ahora es cuando los objetivos científicos han cambiado y se desarrolla el proyecto Artemis. Pero ¿sí? ¿Sabes qué pasa? Es que yo estoy aquí mirando TikTok y yo vi en un video que muestra claramente que los gringos ponen una bandera y la bandera ondea. Y eso no puede pasar, porque es que ustedes, los mismos científicos dicen, los que creen en los científicos dicen que en la Luna no hay viento. Es verdad. Entonces, ¿cómo puede ondear la bandera si no hay viento? En cuanto al tema de la bandera, ese también ha sido otro caballito de batalla de los conspiranoicos y las personas que dicen que nunca fuimos a la Luna. Y resulta que es que, y tú has dado en el clavo y tienes razón en algo, es cierto, en la Luna no hay atmósfera. O la hay, porque sí la hay, para que la gente no lo sabe, sí la hay. Lo que pasa es que es extremadamente tenue, súper tenue, que para efectos prácticos es más conveniente decir que no hay, pero sí hay. La Luna tiene una atmósfera supremamente tenue, casi imperceptible, compuesta de hidrógeno, de helio,
de sodio, de potasio, de neón, y se me olvida otro elemento por ahí. Bueno, y es cierto, como es tan tenue, pues casi que es despreciable los efectos, casi que es especial, por eso es que no hay viento, por eso es que esas huellas que los astronautas plantaron hace ya más de 50 años en la superficie de la Luna, se demorarán millones de años en desaparecer. Yo creo que se extinguirá primero la raza humana y las huellas de los astronautas estarán allá precisamente. ¿Por qué? Porque no hay viento. Como no hay viento, quedaron plasmadas y ahí se van a quedar por millones de años. Pero entonces, ¿qué pasó? Aquí en la Tierra, nosotros cuando ponemos una bandera, pues es un asta, ¿no? Es un asta vertical a la cual le ponemos la bandera que tú quieras poner, y esa bandera ondea mientras haya viento. Entre más fuerte sea el viento, pues más se estira la bandera, ¿no? Por efecto del viento. Si no hay viento, la bandera queda un día sin viento. La bandera es un elemento de tela colgando en el que tú no puedes ver ni qué hay ahí porque está colgando. Como en la Luna no hay viento, para poder mostrar la bandera, entonces los astronautas no solamente colocaron un elemento vertical, sino uno horizontal. Entonces la bandera tenía un asta vertical y un asta horizontal, y sobre ese asta horizontal tú colocabas la bandera como si fuera una cortina, entonces ella sí quedaba estirada por el asta horizontal. No es que no ondee, lo que pasa es que cuando tú clavas la bandera, el movimiento que tú haces al clavar la bandera en la superficie del suelo lunar se le transmite al elemento de tela que tú estás ahí. Entonces, si tú mueves el asta, todo el componente de la bandera se va a mover. Entonces se ve que la bandera ondea, pero es fruto del movimiento del astronauta que la está clavando, no es porque ella esté ondeando sola. Tiene sentido. De pronto sí, de esa parte sí. Pero mira que hay otra cosa que no es ni de TikTok, ni de programas, ni de canales, ni nada. Yo vi con mis ojos un video, no el de los Transformers en la Luna, otro, donde aparece la supuesta nave espacial esa en la que van a la Luna. El módulo lunar. El módulo lunar. Y entonces él sale volando allá solo. Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿cómo van a dejar a una persona ya grabando ahí abandonada? Y los demás salieron allá y ya. O sea, tú dices que el video es en el que se ve la nave despegando lo filmó un astronauta y que se quedó abandonado en la Luna. Y entonces, ¿qué otra explicación puede tener? Bueno, mira, ese video que tú mencionas, y si lo puedes, ojalá lo puedas conseguir y colocarlo en alguna parte aquí de este dossier. Ese hace parte, si la memoria no me falla, de la última misión lunar, es la misión del Apolo 17. Y esta misión Apolo 17 tiene cosas muy interesantes. Primero que todo, es, como te decía, es una misión en la cual fue el único astronauta que no era militar, que era el geólogo Harrison Smith, que todavía sigue vivo, ¿no? Él, junto al comandante de la misión, que era el astronauta Cernan, Eugene Cernan, ellos hicieron una cantidad de experimentos bastante interesantes, y hay muchos videos que tú puedes mirar de la fuente oficial de la NASA, o inclusive en YouTube se consiguen también, porque para mí fue una misión que, además del interés geológico que tuvo desde el punto de vista científico, por tener un geólogo allá haciendo investigación, es una misión en la que se ve a los astronautas de una manera muy distendida. Ellos se ven hasta cantando. Hay un video en que aparecen los dos caminando y van cantando. Están cantando una canción, será seguramente muy, muy famosa, muy coloquial en los Estados Unidos, y van cantando. O sea, se ve que los dos están disfrutando de su trabajo. Es como tú estar, no sé, es como dos trabajadores haciendo su trabajo y están haciendo su trabajo, pero están cantando. O sea, se ve muy distendido el tema, y por eso gusta mucho. A mí me gustan mucho los videos de la misión del Apolo 17. Desde la misión Apolo 15, los astronautas llevaron un rover lunar, que es un vehículo lunar en el cual para dos personas, que es como una especie de buggy o un jeepcito de 4 ruedas, que utilizaban para explorar la Luna, porque digamos las 3 primeras era todo lo que se podía caminar a pie. Entonces tú ves a los primeros astronautas y no se podían alejar mucho del módulo lunar, porque pues por seguridad primero que todo, y segundo pues porque por la distancia, ¿no? Entonces todas las misiones, lo que es el Apolo 11, el Apolo 12 y el Apolo 14,
todo lo que se podía investigar era ahí alrededor del módulo lunar, en un radio de, no sé, decenas de metros. A partir del Apolo 15, ya que despliegan este vehículo, que además es curioso, va plegado, ¿no? Iba plegado dentro del módulo lunar en unos laterales, un compartimento, se abre la tapa, se baja y se despliega. Es un vehículo eléctrico, para que los conspiranoicos no digan, ¿cómo van a tener un vehículo lunar si en la luna no hay gasolina? Entonces no puede haber combustión, porque es que ya sé por dónde van, ¿no? Entonces, primero todo era un vehículo eléctrico, con baterías, diseñado para el entorno lunar. Ese vehículo tenía una cámara y tenía una antena para transmitir directamente hacia la Tierra. Por eso inclusive en esas se ven las fotos y se ve el vehículo. Y a veces tú ves que está el piloto manejando el vehículo y las tomas las hace el copiloto. O inclusive los astronautas tenían, y se ha visto en las fotos aquí en el pecho, tenían una cámara y ellos iban manejando y pues lo que iba filmando era la cámara. Pero en esas tomas se puede ver la antena de transmisión orientada pues hacia la Tierra y la cámara. El vehículo también lleva una cámara montada pues para ir registrando lo que está grabando. Pues se fue precisamente al final de la misión del Apolo 17 que Eugene Cernan, que el comandante, se lleva el vehículo y lo retira varios, no recuerdo exactamente la distancia, varias decenas de metros del sitio de donde estaba el módulo lunar, y coloca la cámara de ese vehículo precisamente apuntando hacia el vehículo. Él va, ya sabe que es la última que van a hacer, ya están en el recoge y vámonos. De hecho, fue curioso también esta misión 17, porque todo el mundo recuerda las primeras palabras que el hombre dijo al llegar a la luna, ¿no? Que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, lo que dijo Neil Armstrong, que eso pasó a la posteridad y por lo épico de las palabras. Pero nadie recuerda qué fue las últimas palabras que dijimos al estar en la luna, y creo que se las dice Eugene Cernan al geólogo Harrison Smith, le dice algo parecido como, bueno, ya recojamos y vámonos, recojamos este trasto y vámonos, para que vean lo chistoso que era, un tema muy coloquial. Entonces Eugene Cernan maneja este vehículo, lo aleja unos cuantos decenas de metros del módulo y coloca la cámara que tiene el vehículo y que además tenía transmisión hacia la Tierra orientada hacia el vehículo. Y cuando ellos despegan, pues el vehículo automáticamente está grabando el despegue del módulo y lo está transmitiendo el video a la Tierra. Por eso es que es mentira de que hayan dejado a un astronauta ahí. No, el video no lo graba un astronauta, lo está grabando automáticamente el vehículo y capta el despegue del módulo lunar. Pero es impresionante. Pero ahora sí, vamos a acabar esta mamadera de gallo con una perla. Kim Kardashian dice que el alunizaje fue falso. 2 puntos, entre comillas. Van a decir que estoy loca de todos modos. Pero entren a TikTok y véanlo ustedes mismos. Ahora ya entiendo por qué tus fuentes son tan confiables, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jack? ¿Tú qué opinas? Si tu fuente es Kim Kardashian, pues déjame decirte, ¿no? Déjame decirte que estás bastante mal de fuentes. Bueno, capitán. Kim Kardashian sabrá bastante de, yo qué sé, de farándula, no tengo ni idea de qué hace esta chica, de actriz o de moda, pero de astronomía como que poco ni nada. Bueno, para complementar un poquito lo que tú nos has ayudado a entender bastante, porque hay una mano de datos muy chéveres. Hay otra cosa, y es que alrededor de la Luna, de nuestro satélite natural, hay una sonda. Y esta sonda tiene una serie de aparatos y a ver, quitemos a este niño de acá porque si no, no me va a dejar. Y chao, Jack, el astronauta. Él habíamos dicho que era Gatonaki, ¿no? Gato Aunaki. No, ahora es Gato Armstrong. Jack Armstrong. Mira, te cuento que esta sonda ha enviado, y la gente puede mirar, puede buscar en internet, porque es que la sonda ha enviado imágenes en directo de la Luna y
Y en este momento la sonda puede revisar esos sitios de alunizaje y puede encontrar inclusive las pisadas, los recorridos de los astronautas, así las pisadas, ahí está Sí. el recorrido, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, Es a ver, la, acá es yo tengo la la, presentación, acá yo si tengo la no estoy mal, es presentación, la, digamos, se ve en esta foto, se ve en la base Tranquilidad, se ve el sitio de descenso, se ve la parte de abajo del módulo, esa parte, ¿cómo se llamará? Hay una sí, parte que queda como desprendida, que es la que tiene las sí, 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 paticas. la que tiene las patas, sí, porque Sí. el módulo lunar estaba compuesto de dos partes, ¿no? Entonces, cuando él aterrizaba, la parte de abajo, que es la que tiene el soporte, las patas donde se clava en el sirve de plataforma de despegue para la parte de arriba. Cuando él despega, las patas quedan. Entonces, Ujú. esas patas con esa plataforma de esa parte inferior del módulo quedaron en la luna. Ellas quedaron ahí. Entonces, si fuimos 6 veces a la luna, hay 6 partes de esas, que son tal vez las más grandes que se pueden ver, en los 6 sitios de alunizaje. Y esa sonda que tú estás diciendo es la LRO, la Lunar Reconnaissance Orbiter, que Ah, es ok. una sonda espacial que está orbitando la luna, que toma fotos, que toma fotografías. Pero claro, algún conspiranoico podría decir, no, pues claro, es que es un aparato de la NASA y entonces ellos mismos se encubren y se tapan las cosas. No, no es la única, y para complementar de lo que tú has dicho, si habíamos vuelto, es verdad que solo fuimos 6 veces con viajes tripulados, pero hemos Ujú. vuelto muchas veces con rovers, es decir, con Rovers, robots. así como los que hay en Entonces, Marte. exacto, entonces ahorita está, por ejemplo, los chinos tienen un robot, creo que la misión Chang'e, la misión Chang'e 4 creo que está explorando el polo sur lunar, y hay un gran interés en el polo sur lunar. ¿Por qué? Y de hecho las misiones Artemis de la NASA están enfocadas también al polo sur lunar, y casi todas las agencias espaciales están enfocadas en el polo sur lunar. ¿Por qué? Porque hay evidencias sustanciales de que hay agua en el polo sur lunar, y el agua es un elemento fundamental para una posible base, eh, y no solo Estable, para una base estable. exacto, una base estable, por lo que significa el agua, obviamente para el consumo humano, pero también para la generación de energía, porque tú sabes que el agua finalmente se puede desintegrar en hidrógeno y oxígeno, y tú con el hidrógeno puedes producir energía. Inclusive, mira, en el año, por acá tenía el dato, en el año, y eso también para desvirtuar los que creen que nunca fuimos a la luna, resulta que si todo esto hubiera sido un montaje, una película de Kubrick y todo este tema, pues los rusos, que eran los antagonistas, los que directamente estaban compitiendo con los norteamericanos en la carrera espacial, hubieran sido los primeros en decir: eso es un montaje, eso es mentira, nunca fueron, eso es una película. Y los rusos nunca lo dijeron, y hasta el día de hoy nunca lo han dicho y no lo han desmentido. Es todo lo contrario. En diversas Sí, entrevistas que se le han hecho a científicos rusos, astronautas, que se le dicen a ellos cosmonautas, ellos mismos los han reconocido cosmonautas. que los norteamericanos sí fueron. Y por acá lo apunté, mira, en el año 1970, el 10 de noviembre de 1970, es decir, estábamos en plena misiones Apolo. La Ujú. primera fue el 21 de julio Del del 69. 69, que fue el Apolo 11. En el 70, 10 de noviembre del 70, creo que ya debe haber pasado la misión al Apolo 12 y tal vez la fallida del Apolo 13. Los rusos, en el tiempo los soviéticos, colocaron sobre la superficie de la Luna un rover. Eso fue, y mira que los norteamericanos estaban explorando con humanos, pero los soviéticos, que ya se dieron cuenta que no podían mandar humanos, mandaron un rover dentro de la misión que se llamaba la Luna 17. El proyecto o el programa, así como el de los norteamericanos se llamaba Apolo, el de los rusos se llamaba Luna, ¿no? Bastante obvio. El Luna. Bastante Mm, estricto, ¿no? sí, y de hecho, mira, el Luna 2, que fue en el 59, fue el primer objeto artificial humano en impactar en la Luna. Estamos hablando del 59, pero te digo que en algún Ujú. momento los rusos estaban avanzados en la carrera. Esa fue la sonda que fue lanzada casi que disparada. Sí, sí fue, o Casi sea, que el objetivo disparada. de la misión era Entonces impactar. la idea de esa sonda era que se estrellara con la luna. Ahora, mira que hay una conspiración que dice que esa sonda fue enviada para hacer unas pruebas
porque hay una teoría de que la luna está hueca. Ah, sí, entonces que luego los sismógrafos de los astronautas detectaron la resonancia de la luna y que es como una campana. De eso he escuchado una cantidad de, perdóname la palabra, estupideces al tema, porque obviamente que la luna no es hueca. Y además fue bonito porque ese aparato estuvo sobre la superficie de la luna mandando datos a los rusos por bastantes días, porque duró más de 100 días, que eso fue un hito para el 1970, porque recordemos que las baterías eran muy limitadas y todo, y finalmente ese aparato dejó de transmitir porque se agotó la batería y se congeló. Y ese aparato apareció perdido durante muchos años. O sea, el aparato se colocó, recordemos que la Unión Soviética se desintegró, los rusos luego arrancaron, finalmente a ellos se les olvidó el aparato, quedó tirado ahí en la luna y nunca supieron dónde estaba. Este LRO, el Lunar Reconnaissance Orbiter, que es el satélite norteamericano que está orbitando la luna, en alguno de sus órbitas y fotografías y videos que tomó, lo encontró, pero lo encontró 40 años después. 40 años después apareció el aparato y mandó las coordenadas. Y unos científicos de una universidad de Estados Unidos, no recuerdo el cual, colocaron esas coordenadas donde estaba el famoso Lunokhod 1 y lanzaron un rayo láser, pero obviamente no un rayo láser de ciencia ficción para destruirlo, nada menos. Es un haz de luz láser utilizado para... Algo de nuestra época, un rayo láser como los de Buck Rogers. Exacto, nada que ver, ¿no? Lanzaron precisamente un haz de luz láser para que rebotara en el objeto y el rebote lo pudieran captar, es decir, para corroborar que ahí hay un objeto artificial, porque si no hay un objeto artificial que rebote el haz de luz, lo que hubiera rebotado, es decir, no hubiera rebotado nada, porque la superficie de la luna es opaca, y ella se hubiera absorbido el rayo y no hubiera rebotado. De hecho, mira que a propósito de lo que tú me dices, aquí yo tengo una imagen que estoy mostrando, que es el Laser Ranging Retro Reflector. Es correcto. Entonces, que es un aparato, es un experimento que se puso ahí y que sirve para medir la distancia del planeta Tierra a su satélite natural. Entonces, cuando se dispara un láser, se puede medir la distancia, mejor dicho, casi que perfectamente, ¿no? Gracias a ese experimento, hemos detectado que la Luna se aleja aproximadamente 3,5, 3,8 centímetros por año de la Tierra, gracias a esos experimentos. Entonces, bueno, pero que vale un datico aquí para meterle picante a la conversación. Y es que en el Mesozoico, cuando los dinosaurios eran tan grandotes, la Luna estaba mucho más cerca del planeta Tierra. Claro. Voy a poner una imagen sobre eso acá. Un científico o uno de los técnicos de la antigua Unión Soviética que operaba en su momento este Lunokhod, era un rover operado a control remoto, ¿no? La consola de operación del aparato, que se parece a una máquina arcade, que tenía una pantallita y tenía un joystick para poderlo mover y una cantidad de botones y todo. Aguanta buscarlo. Él hizo una entrevista para un medio de comunicación rusa que es Pravda. Pravda es un medio de comunicación ruso, digamos, de cierto reconocimiento allá. Y él afirmó ante los medios de comunicación de la misma Rusia que efectivamente los astronautas norteamericanos habían llegado a la Luna porque desde la cámara de su aparato Lunokhod, cuando lo estaba controlando, él pudo evidenciar las huellas de los astronautas. Él dice que de su puesto operador del Lunokhod 1, él vio o detectó las huellas de la presencia de astronautas norteamericanos en la Luna donde aterrizaron. O sea, dicho por los mismos rusos, que eran los antagonistas de los norteamericanos. Ese periodo orbital o esa distancia a la que está la Tierra, la Luna de la Tierra, es aproximadamente en promedio 400.000 kilómetros. Es una distancia pues considerable, ¿no? Para una señal de radio, que la señal de radio viaja a la velocidad de la luz, el tiempo que se demora una onda de radio desde la Tierra hasta la Luna es aproximadamente 1 segundo y medio, más o menos. Matemáticas, ¿no? La velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, entonces tú conviertes los 400.000 kilómetros, bueno, haces ahí y te das cuenta cuánto se demora
el tiempo de ir y volver una señal a la Luna. Entonces, eso significa que cuando los astronautas estaban en la Luna y ellos hablaban al centro de control de emisión en la Tierra, la señal llegaba 1,5 segundos desfasada. Y lo mismo, cuando ellos les mandaban un comando de voz a los astronautas, eso les llegaba 1,5 segundos desfasado, que realmente no es... Así eso se evidencia en la llamada de Nixon con la tripulación del Apolo. Es correcto. Entonces, como cuando tú recuerdas que en la época de los 70, los 80, cuando usábamos walkie-talkie, que tú decías, hablabas y decías cambio. El cambio de la señal para que tú decías que ya no vas a hablar más y que le das al otro para que hable, porque es unidireccional, ¿no? Y en el determinado momento, las antenas de transmisión que están, o de recepción de la NASA, que están en territorio norteamericano, pues cuando la Tierra gira, las antenas van a perder el contacto con la Luna. Entonces, ¿cómo hicieron los norteamericanos para mantener un contacto permanente con los astronautas que estaban allá? Pues ellos, en este tema de cooperación internacional, colocaron lo que se llama la red de seguimiento. Y la red de seguimiento no es más sino una serie de antenas que estaban ubicadas en diferentes partes del mundo. Una de ellas estaba en España. Solamente que sé que tenemos una audiencia en España. Hay un lugar en España que se llama Fresnadillas de las Olivas. Es un lugar que queda más o menos a unos 50 kilómetros de Madrid, más o menos. Y ahí quedaba una instalación donde había una antena de esta red de seguimiento. Esa antena de seguimiento fue la primera que detectó cuando los astronautas del Apolo 11 aterrizaron. Nosotros estamos acostumbrados de tanto escuchar una y otra vez que el ser humano no es capaz de esto o aquello. Muchas veces nosotros recibimos eso de divulgadores, y hay dos clases de divulgadores. Están los divulgadores que se interesan por investigar y por aprender y por recurrir a las fuentes autorizadas, y están los divulgadores del sensacionalismo y del amarillismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas décadas? ¿Por qué existen estas conspiraciones? Porque para los divulgadores sensacionalistas, usar un lenguaje que sea muy fácil de entender para el público general, usar imágenes o manipular imágenes, videos, audios, es extremadamente fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos divulgadores, ellos, por un lado, se sienten en su ego que son especiales porque son los que tienen la verdad en la mano. Ellos son los que tienen la verdad y la pueden divulgar. Y la gente les para bolas. Y la gente les da views, les da likes. Eso viene pasando desde hace... Pues yo creo que desde que llegó el hombre a la luna empezaron esas conspiraciones, ¿no? Mira, más allá, es que vuelvo y te digo, y creo que lo hemos tocado en otros dosieres también. Acuérdate que todo este tema empezó también, o cogió de alguna manera fuerza cuando empezó el tema de la ciencia ficción, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar la ciencia ficción por allá a finales del siglo XIX, que lo hablamos en el dossier pasado y con todo el tiempo, y bueno, sumado al siglo pasado, el siglo XX, con el tema que lo mencionamos en este dossier, que la gente empezó a perder credibilidad en sus instituciones, en el gobierno norteamericano, es cierto, por escándalos que han pasado, el escándalo que mencionamos de Watergate y otras cosas, bueno, en fin. Y hoy por hoy, con redes sociales en que cualquier persona monta un video, lo hace con inteligencia artificial, me pone a mí, me pone mi cara, me pone a decir cosas que yo no he dicho, o de cualquier persona famosa, un científico, un actor, yo qué sé, y lo monta, o con inteligencia artificial haces un video ovni. Hace unos años lo hacían con maquetas, que las colgaban con piticas, con hilitos, le tomaban la foto al plato ahí, decían la foto ovni, bueno, en fin. Y eso y hoy lo pueden hacer con drones, ¿no? Sí, ahora lo hacen con esferas y ponen esferas a volar en sitios del tercer mundo, y dicen que son objetos interestelares. Dicen que el ovni además cae y aparece un campesinito que casualmente estaba por el sitio y coge la esfera y la coge como si nada y la se mete bajo el brazo y no le pasa nada, y luego se la termina entregando a un señor que se llama Maussan, y en fin. No, y que precisamente cuando empezó a hablarse en forma del E3 y Atlas,
ya lo de la esfera esa, lo de las esferas, Sí, y el callados, mismo, ya y ese mismo, pasó de moda, no hablemos ese de... mismo, es el mismo señor que tiene un músculo económico para engañar tontos y que organiza momias hechas con tejidos de perritos y cosas y dice que son alienígenas y todo. Bueno, bueno, no vamos a hablar de eso, pero ahí está. Pero ¿para qué traemos a colación todo esto? Porque es que es muy fácil jugar con eso. Como la gente entonces ahora tiene mayor acceso a la información, porque la información la tienes en el celular, tiempo Sí. irreal, o sea, todos los días estás recibiendo información del celular. Y por eso insistimos siempre en este canal y en todos los escenarios, verifiquen las fuentes. Por eso cuando empezamos de una manera jocosa, en que tú tratabas de convencerme a mí, yo te decía, no, pues si tu fuente es Kim Kardashian, y es el llamado que le hacemos a la audiencia, por favor verifiquen las fuentes. Aquí en este programa les hemos dado fuentes. Tú entras a la página oficial de la NASA, en el sitio web de la NASA oficial, y ahí vas a encontrar más de 8.000 fotografías de las misiones Apolo. Otra, yo te digo una cosa, yo voy a decir una cosa a favor de los que divulgan a través del sensacionalismo y el amarillismo y que crean estas conspiraciones. Ellos tienen un punto a su favor que no han tenido la ciencia, ¿sí? Los divulgadores científicos, hasta ahora que existen las redes sociales, han aprendido a acercarse al público, que yo uso mucho la palabra acercarse, y es por eso, porque el público se siente muy ajeno a todo esto de la ciencia, de las bibliotecas, de las universidades, de y más hoy en día. Entonces, hasta ahora se han pellizcado y gracias a que se han pellizcado, existen muchas personas que son influencers, que son youtubers, que son divulgadores científicos, que les gusta, están metidos en todo este tema, ¿sí? Que mañana con el lanzamiento del Artemis 2 van a estar, mejor dicho, todo el mundo, Claro, todo el claro. que le guste la astrofísica, la astronomía va a estar ahí pegado. Mañana va a ser el lanzamiento. Estas misiones Artemis y muchas misiones que lanzan todas las agencias espaciales son difíciles y a veces Claro. tienen que aplazarlas por X o Y motivos. No son fáciles. A veces el común denominador de la gente cree que las cosas no se pueden hacer o no se pudieron haber hecho en los 70s porque es que son extremadamente difíciles. Entonces, digamos, para haber llegado a la Luna fue tremendamente difícil para 400.000 personas involucradas y para todo el presupuesto involucrado. Y yo creo que mucha suerte también, Sí, sí, sí. ¿sí? La gente, por ejemplo, Afortunadamente hubo suerte. la gente no cree que el ser humano haya sido capaz de erigir las pirámides. Pero cuando se erigieron las pirámides tenían varias cosas. Tenían personal, mucho personal. Bien, lo pagaban a esa gente. Por otro lado, a ellos le pagaban, no eran esos esclavos que siempre nos han dibujado a nosotros. Claro. El tipo con la Es que nos vestimenta vendían la egipcia historia dándole látigo a del. los israelitas, Exacto, ¿sí? nos A vendieron los que eran hebreos, los israelitas, correcto, sí. ¿sí? Eh, pero ellos tenían el tiempo necesario para hacer con una técnica que ya está comprobada, que ya hay gente que realiza cosas con esa técnica allá en Egipto, Ujú, con las piedras de allá, de las canteras de ujú. allá, y pueden cortar las piedras y las Mira, pueden transportar y las ahora que lo pueden mencionas, poner unas sobre otras. Es lo mismo, ahora, la gente no cree que el ser humano sea capaz de hacer cosas teniendo el tiempo, teniendo el presupuesto, teniendo el personal y teniendo sobre todo el deseo de hacerlo. mira que, mira que un argumento también para desestimar ese tema de que esto fue una mentira es el experimento que realizó el comandante de la misión Apolo 15. O sí, creo que, no sé si era el comandante o el piloto, bueno, uno de los dos, que se llamaba David Scott, que es uno de los pocos astronautas que todavía sigue vivo. David Scott demostró en la superficie de la Luna una cosa que durante 500 años fue una teoría. Y la estudiamos nosotros en el colegio cuando estudiamos física, que es la famosa teoría de la gravedad no de Newton, de Galileo, de que dice que en ausencia de aire, o es decir, en el vacío, dos cuerpos caen a la misma velocidad.
¿Recuerdas que eso lo estudiamos en las leyes de la física y todo ese tema? Es decir, que a la aceleración es igual a la gravedad. Que en la Tierra no se podía hacer porque en la Tierra tenemos aire y eso altera el experimento. Por eso es que si tú coges un martillo y una pluma y los sueltas al mismo tiempo, pues aquí en la Tierra cae obviamente más rápido el martillo porque la pluma por efecto del aire hace que empiece a caer así con efecto de hoja y va a caer diferente. Pero Galileo dijo que eso no debe ser así, que deben caer al tiempo. Lo que hicimos en este dossier es demostrarles varias de las preguntas que siempre he colocado por ahí, personas que pueden imaginar esto, que se dejan estafar por estos vendedores de humo. Y que hay muchas más. Sí, seguramente hay más. Y este tema lo han atacado. Mira que en el 2001, la cadena Fox de los Estados Unidos, una de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, es que también los medios de comunicación también se prestan para estas cosas, ¿no? Sacó un documental que se llamaba Teoría de la Conspiración, 2 puntos. ¿Aterrizamos en la luna? Interrogante. Entonces las mismas cadenas de comunicación se prestan para que las personas... está muy bien que se cuestionen, yo no digo que no, es muy bueno cuestionar y no tragar entero, pero una cosa es tragar entero y otra cosa es creerse embustes. Entonces sacaron un documental que sacó un señor de apellido Kaysing, Bill Kaysing, que en 1976 publicó un libro que se llamaba Nunca fuimos a la luna. Imagínate, ese señor que no es ni académico, ni científico, ni nada, sino simplemente un fulano, sí, saca un libro. Sí, además y cuando digo, con esto no quiero desprestigiar ni ser elitista, ni decir no, nada de ese tema. Simplemente era una persona que era bibliotecario y escritor, es decir, que no tenía formación científica. Hubo un señor también hace unos años de apellido Sibrel, ¿no? Que es de estos conspiranoicos extremos, que además fue tan conchudo que le hizo un seguimiento, y eso es un acoso, ¿no? Le hizo un acoso a este señor Edwin Aldrin, al astronauta del Apolo 11, que ya es un señor de edad. El tipo, aparte lo buscó con su grupo de producción, con su camarógrafo, con todo ese tema, y lo encontró en un sitio público y aparte que lo persigue, lo acosa, le dice cosas en público. El señor, se ve que el video está, porque él lo grabó y bueno, en fin, hay gente que le gusta este morbo y el video está, búsquenlo ahí, de ese señor Sibrel, así como suena Sibrel con ese, Bart Sibrel. Entonces empieza a acosar al astronauta, le empieza a decir, en lugar de tratarlo con respeto, una persona que arriesgó su vida en tema de la exploración espacial, entonces lo acosa, lo insulta en público, se ve pues que Aldrin está molesto, que trata de sacarle o sea, de evitarlo, pero este Sibrel sigue molestándolo. Y llega un momento en que delante de Aldrin le dice ladrón, mentiroso, cobarde, ya lo empieza a insultar y pues ya le colmó la razón, el tope al viejito Aldrin, y Aldrin le manda el manazo, le pega su manazo. Recordemos que Aldrin finalmente fue un militar, ¿no? Y no es porque los militares seamos violentos ni nada menos, pero es que cuando te empiezan en público a decirte que tú eres un mentiroso, un ladrón, un cobarde, cuando tú eres un tipo de respeto, un astronauta condecorado, realmente un héroe para los Estados Unidos, que venga un payaso aquí a faltarte el respeto, yo creo que cualquier persona le va sentando la mano. Ahora mira, otra cosa que también pasa en la divulgación científica es que, digamos, nosotros tenemos una hipótesis o una teoría de algún fenómeno, el que sea. Por ejemplo, digamos una teoría, en la luna no hay oro, para que los Anunnakis vayan y lo extraigan, no hay oro. No hemos encontrado oro en la luna. O sea, hasta ahora ninguna de las misiones ha ido a escarbar allá y encontrado oro. Bueno, pero el día que digamos haya una base, que ya después de la Artemis 3 se va a iniciar una construcción de una base lunar estable. Creo que es de la 4. Supongamos que encuentren oro en estado metálico y que no es descabellado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los mismos divulgadores científicos que de pronto 5 años antes hayan dicho, no, en la luna no hay oro, pues van a decir, no, miren, estábamos equivocados, resulta que sí hay. Esa es la diferencia. Cuando la ciencia tiene una forma
de echarse para atrás o de actualizar algún concepto, alguna teoría o alguna hipótesis, ¿sí? Porque ya ha encontrado nuevas formas de demostrar algo nuevo, pues lo Ujú, dice. Y lo dice claro. sin tanto problema ni nada. Mira que otro argumento de estos conspiranoicos de que nunca fuimos a la luna y que desconocen, y están las pruebas, porque te digo, factos y pruebas, son las famosas rocas lunares. Estas 6 misiones Apolo que fueron a la luna trajeron aproximadamente 380 y tantos kilogramos de roca lunar, entre la suma de las 6 misiones, 380 y pico, o sea, no es poquito, no es una piedrita ni dos, 382 kilogramos de rocas lunares de diversos tamaños. Cuando tú ves los videos estos de la NASA, inclusive estos los videos bien jocosos, hay un astronauta de estos que creo que es uno de estos de los, no sé si es el geólogo, eh, Smith, o otro de estos que se ve que está al lado de una roca grande, más o menos grande, del tamaño como de un baloncito de micro, y seguramente le dicen los de la NASA, tráenos esa roca. Y entonces él se ve tratando de, con ese traje incómodo, pesado, voluminoso, de recoger esa roca y se ve que le cuesta, o sea, si esto hubiera sido ficticio, lo hubieran, no sé, lo hubieran maquillado de otra manera diferente, se ve que a él le cuesta, que la roca se le escurre, creo que en la otra mano tenía un instrumento, entonces, pues obviamente no tienes una mano disponible, entonces lo que hace es como acunarla con el mismo cuerpo y tratarla de llevar, ese video está y se puede ver, pero no solo eso, esas rocas porque mucho el conspiranoico dirá, ah, no, es una mentira, eso es una roca cualquiera de la Tierra y la están haciendo pasar por lunar, eso es falso. Bueno, entonces les voy a decir por qué no. Estas rocas, muchas de esas rocas se estudiaron en los laboratorios, pero muchas otras se guardaron en un ambiente controlado precisamente para evitar que se contamine por la Tierra, es decir, en cámaras de vacío, y a fechas recientes, ya 50, 40 años después, estoy hablando ya bien entrado el siglo XXI, se han sacado, y no solamente en Estados Unidos, en otros laboratorios, en otros lugares del mundo para estudiar estas rocas. ¿Y qué han encontrado? Por eso es que no es una falsificación. Han encontrado que son rocas que no se encuentran en la Tierra. ¿Por qué? Porque las rocas en la Tierra, por efecto de que aquí hay atmósfera, hay agua, hay erosión del viento, de todo el tema, es muy difícil encontrar rocas de una antigüedad mayor a 4.000, a 3.000, creo que la roca más antigua de la Tierra que se ha descubierto es de como de 3.500 millones de años, algo así, la roca más antigua que se ha encontrado. En cambio, estas rocas lunares tienen más de 4.000 millones de años, porque es prácticamente de cuando la Luna se formó. Es decir, esas rocas no hay manera de falsearlas porque se puede datar mediante la experimentación científica cuál es su antigüedad. Entonces, primer punto. Segundo, estas rocas tienen una composición química diferente precisamente porque han durado 4.000 y pico de millones de años expuestas a un ambiente sin atmósfera. No se han contaminado, no han cambiado, es decir, no han tenido la reacción en los elementos químicos que sí pasan las rocas de la Tierra. Entonces eso es un otro argumento que los conspiranoicos evitan. Siempre que tú les mencionas esas rocas, el argumento más fácil es decir que son rocas terrestres y que las están disfrazando de roca lunar. Es un argumento muy peregrino, pero cuando tú vas a ver, y vuelvo y digo, invito, y si no creen, busquen en la red artículos científicos escritos por científicos, verificados por pares de el estudio de las rocas lunares, y ahí van a encontrar cualquier multitud. No tienen que leerse el artículo completo si no entienden los términos. Léanse el abstract, que es el resumen de qué consiste, y léanse las conclusiones, que normalmente son 2 o 3 párrafos, y ahí dice la conclusión. Esta roca tiene esta composición, y ahí te vas a dar cuenta que no es una roca terrestre. Finalmente hay un par de libros que a mí también me gusta recomendarle a la gente, para que les gusta este tema de la exploración de la luna, y están en español. Hay un libro que se llama Un pequeño paso para el hombre, así se llama, Un pequeño paso para el hombre, que el escritor se llama Rafael Clemente, es un escritor, creo que es español él, no recuerdo bien, el autor. Es un buen libro que ilustra muchas cositas porque en su libro, que es además muy bonito de leer, para los que les gusta la literatura
bien escrita y muy agradable, muy accesible al público de divulgación. Intenta en su libro mencionar cosas que no son muy conocidas en la historia de la exploración a la Luna, de las misiones Apolo. Entonces ahí muestra menciones, algunos detalles que quedaron ocultos y que demuestran lo grande que fue esta empresa, porque esto fue una empresa realmente gigantesca que implicó recursos humanos, vidas humanas. Recordemos que 3 astronautas fallecieron, los 3 primeros astronautas del norteamericanos que fallecieron, no en el espacio, en la Tierra, fallecieron lamentablemente en el Apolo 1, se quemaron cuando un accidente que hubo en la cápsula. O sea, aquí hubo vidas humanas también. Esto, por eso a mí a veces me molesta también que estos conspiranoicos le tiren tierra a todo esto, porque además están desconociendo que hubo sacrificio de vidas humanas aquí. Hombre, hay que tener respeto también por esa memoria de estos seres humanos. Y eran astronautas muy prometedores. Seguramente algunos de ellos, si no hubiera ocurrido ese accidente del Apolo 1, seguramente muchos de ellos hubieran estado de pronto en la misión del Apolo 11. Seguramente alguno de ellos hubiera sido, no digamos que el reemplazo de Neil Armstrong, pero sí de pronto no hubiera sido Buzz Aldrin el segundo, sino alguno de ellos, porque eran astronautas de una gran trayectoria. Entonces, les invito a ver este libro, Un pequeño paso para el hombre, de un autor, si no estoy mal es español, creo que es él. Es muy interesante y muy lindo de leer. Y hay otro libro que también me gustaría que la gente leyera, que se llama, ¿dónde está? Huellas en la Luna. Huellas en la Luna, de un autor argentino. Un autor argentino que se llama Diego Córdoba, que además es un historiador. Entonces, por eso te digo, vuelvo y te digo, busquen las fuentes. No es lo mismo un libro escrito por un historiador que un libro escrito por un divulgador de misterio. ¿Sí me entiendes? Es que es el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque el historiador sí va a decir fuentes, es decir, cuando tú leas el libro vas a encontrar fuentes rigurosas que tú además, si no estás satisfecho con lo que te están contando, puedes ir a esas fuentes. Mientras que un divulgador de misterio, ¿cuáles van a ser sus fuentes? Otro divulgador de misterio que escribió un libro también de misterio hace 10 años que se basa, que sus fuentes también son pasquines de estos de misterio, o otro divulgador también de misterio, es decir, se quedan siempre en el rigor en la falta de la fuente. Aquí hemos expuesto o hemos tratado de responder algunos de algunas de estas preguntas de que los que no crean se plantean. Hemos mencionado por lo menos, si no estoy mal en mi cuenta, unas 6 o 7 de estas preguntas y hemos dado las posibles respuestas. La invitación es de nuevo, miren con pensamiento crítico, busquen buenas fuentes. Si pueden tener la oportunidad de mirar los videos que recomendamos, las fuentes, los libros, los autores que hemos mirado, analizar todas estas cositas con cabecita fría, sobre todo bien con eso que tenemos los seres humanos, que es nuestra capacidad analítica. No dejen por favor que nadie piense por ustedes, ni siquiera nosotros, no piensen, porque eso es no usar la cabeza, eso es no sacar el provecho que la naturaleza en millones de años de evolución nos ha dado, y es la capacidad de nosotros mismos desarrollar nuestro conocimiento, pensamiento, de una manera tal que apenas 60 años después de hacer el primer vuelo de los hermanos Wright, en esos avioncitos de papel tan incleentes, 60 años después ya estamos colocando hombres en la luna. Y además estoy fabuloso, hoy que estamos grabando este video a fecha 31 de marzo del 2026, mañana es la misión, Dios quiera que todo salga bien, la misión Artemis 2, en la cual después de 50 años los seres humanos saldrán de la órbita baja y no orbitarán, irán a sobrevolar la superficie de la luna. Estoy además súper encantado porque estoy muy seguro que esta vez la transmisión va a ser en directo, 4K, con todo el mundo, esto abierto a todo el mundo. Entonces muchas de estas conspiraciones que se han tejido durante tantos años seguramente se van a caer. Yo no sé si alguna tendrá la oportunidad esos astronautas al sobrevolar la luna de pronto tomar fotografías de los vestigios de las misiones Apolo. No lo sé si se dé la oportunidad, porque van a pasar por el lado oculto, no sé si de pronto haya la posibilidad. Pero además es un nuevo hito de la exploración espacial, un nuevo comienzo, es tomar la posta donde quedó allá en el Apolo 17 del 72, es tomar la posta, y gracias a nuestro talento humano y a esta capacidad grandísima que tiene nuestro cerebro de pensar, de analizar, de hacer ciencia, de proyectarnos como una especie ya no solamente en la Tierra, sino
de pronto interplanetaria, porque este es el inicio de colonizar la Luna, El Marte y primer más. paso. Uh-huh. Sí, muchísimas gracias, capitán, por este dossier tan lleno de datos que me volaron la cabeza en serio. Tengo, o sea, hay tanto contenido para mirar que de verdad es para uno durar bastantes horas consultando. Y muchísimas gracias a ustedes los que nos siguen, los que vean todo este contenido. Y pues no nos crean a nosotros, consulten. Ahí están las pruebas. Vale. Entonces, muchísimas gracias y hasta el siguiente. Chao, Bueno, un chao. abrazo a todos. Chao, chao.